Hola a todos y bienvenidos a Aprende con un café. Estoy emocionado de compartir este espacio con ustedes para explorar juntos la historia. Hoy nos adentraremos en la vida de una figura compleja y crucial del siglo XX, Joseph Stalin. Prepara tu taza de café favorita mientras nos embarcamos en este viaje para descubrir los detalles de su trayectoria, desde sus humildes comienzos hasta su papel como líder de la Unión Soviética. Acompáñenme a desentrañar las complejidades de su liderazgo, sus logros y los desafíos que enfrentó en una época de cambios sísmicos en el escenario mundial. Sin más preámbulos, comencemos. Iosif Vissarionovich Djugashvili, conocido posteriormente como Stalin, nació en 1878 en Gori, una pequeña ciudad en Georgia, entonces parte del Imperio Ruso. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la violencia. Su padre, Vissarion, era zapatero y tenía problemas con el alcohol. Su madre, Ekaterina, era lavandera y una cristiana devota que aspiraba a que su hijo se convirtiera en sacerdote. A los 7 años, Stalin contrajo viruela, lo que le dejó marcas en el rostro. A los 10 años, ingresó en la escuela religiosa de Gori, donde aprendió ruso y comenzó a destacar por su inteligencia. A pesar de las dificultades, Stalin sobresalió en sus estudios, ganándose una beca para el Seminario Teológico de Tiflis en 1894. Fue en este periodo que comenzó a cuestionar la autoridad religiosa y a interesarse por las ideas revolucionarias que circulaban en la Rusia zarista. En el seminario, Stalin se encontró con un ambiente de efervescencia intelectual y política. Los estudiantes debatían sobre las injusticias sociales y las ideas marxistas que abogaban por la revolución obrera para derrocar el capitalismo. Stalin se sintió atraído por estas ideas y se unió a grupos clandestinos de estudio y debate. En 1899 fue expulsado del seminario por sus actividades revolucionarias, lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Tras su expulsión, Stalin se dedicó de lleno a la actividad política clandestina. Se unió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se dividió en 1903 en dos facciones: los mencheviques, que abogaban por una transición gradual al socialismo, y los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que defendían la toma del poder por parte del proletariado. Stalin se alineó con los bolcheviques, atraído por su radicalismo y disciplina. En las décadas siguientes, Stalin se convirtió en un miembro activo y dedicado del partido bolchevique. Participó en la organización de huelgas, la publicación de propaganda clandestina y la recaudación de fondos, incluso a través de actividades ilegales como robos a bancos. Tras la Revolución de Febrero de 1917, que derrocó al régimen zarista, Stalin regresó a Petrogrado y se unió al comité editorial del periódico Pravda, órgano oficial del partido bolchevique. Durante este periodo, Stalin trabajó en estrecha colaboración con Lenin en la planificación de la Revolución de Octubre, que llevaría a los bolcheviques al poder. Tras la muerte de Lenin en 1924, se desató una lucha de poder en el Partido Comunista. Stalin, hábil estratega y político despiadado, logró superar a sus rivales, como León Trotsky y Nikolai Bujarin, para consolidar su posición como líder supremo de la Unión Soviética. Sección 5. Industrialización acelerada, forjando una nueva Unión Soviética. Una vez en el poder, Stalin implementó una serie de políticas radicales para transformar la Unión Soviética en una potencia industrial y militar. En 1928, se lanzó el primer Plan Quinquenal, un programa económico centralizado que priorizaba el desarrollo industrial a expensas del sector agrícola. La colectivización forzosa de la agricultura, que buscaba eliminar la propiedad privada de la tierra y crear granjas colectivizadas, tuvo un impacto devastador en el campo, provocando hambrunas masivas, especialmente en Ucrania. A pesar del costo humano, la industrialización acelerada logró convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial en un tiempo récord. Se construyeron nuevas fábricas, se expandieron las redes de transporte y se formaron millones de trabajadores. La Unión Soviética experimentó un crecimiento económico sin precedentes, aunque a costa de grandes sacrificios por parte de la población. Sección 6. Más allá de la industria. Educación, ciencia y progreso. La visión de Stalin para la Unión Soviética no se limitaba a la industrialización.
También se enfocó en la modernización de otros sectores clave, como la educación, la ciencia y la cultura. Se implementó un sistema educativo universal y gratuito, desde la escuela primaria hasta la universidad, con el objetivo de erradicar el analfabetismo y formar a una nueva generación de trabajadores calificados. Se destinaron importantes recursos a la investigación científica y tecnológica, lo que llevó a avances significativos en campos como la física, la química y la ingeniería aeroespacial. La Unión Soviética se convirtió en la primera nación en la historia en lanzar un satélite artificial al espacio, el Sputnik 1, en 1957, lo que marcó el inicio de la carrera espacial. En el ámbito cultural, si bien se promovió un arte realista socialista que glorificaba los logros del régimen, también se fomentaron otras expresiones artísticas, como el ballet, la música clásica y la literatura, que alcanzaron niveles de excelencia a nivel mundial. Sección 7. La Gran Guerra Patria. Liderazgo en tiempos de crisis. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi rompió el pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética en 1939 e invadió su territorio, dando inicio a la Gran Guerra Patria. A pesar de la sorpresa inicial y las graves pérdidas territoriales y humanas en los primeros meses de la guerra, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, logró movilizar sus recursos y resistir la invasión nazi. La batalla de Stalingrado, que se libró entre agosto de 1942 y febrero de 1943, marcó un punto de inflexión en la guerra. Las tropas soviéticas, con un coraje y una determinación inquebrantables, lograron detener el avance alemán y finalmente derrotar al enemigo en una batalla que se considera la más sangrienta de la historia. La victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, a la que contribuyó de manera decisiva, consolidó el prestigio internacional de Stalin y lo convirtió en un símbolo de la resistencia contra el fascismo. Sección 8. La URSS en el escenario mundial. El auge de una superpotencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una superpotencia, con un ejército poderoso, una economía en expansión y una influencia geopolítica en aumento. Stalin lideró la creación del Bloque del Este, una serie de estados satélites en Europa del Este que se alinearon con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La rivalidad ideológica y geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, las dos superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, marcó el panorama internacional durante la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría, caracterizada por la competencia armamentística, la propaganda y los conflictos indirectos, mantuvo al mundo en vilo durante décadas. Stalin murió en 1953, en el apogeo de su poder, dejando un legado complejo y controvertido. Su gobierno estuvo marcado por la represión política, las violaciones a los derechos humanos y el culto a la personalidad, pero también por la transformación económica y social de la Unión Soviética. Sección 9. El legado de Stalin. Un vistazo a la historia. La figura de Stalin sigue siendo objeto de debate y controversia. Sus partidarios destacan su papel en la industrialización de la Unión Soviética, su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial y su contribución a la derrota del fascismo. Sus detractores, por otro lado, lo consideran un dictador brutal responsable de la muerte de millones de personas. Independientemente de las valoraciones que se hagan de su figura, no cabe duda de que Stalin dejó una huella imborrable en la historia del siglo XX. Su gobierno marcó un antes y un después en la historia de la Unión Soviética y del mundo. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje por la vida de Joseph Stalin. Espero que les haya resultado interesante y revelador. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima.